Y en esta realidad es que vivimos y tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando esta noche. También la pastora, profeta, nos comentaba o nos hablaba acerca del señorío de Cristo. Recién cantábamos, hablábamos y orábamos en el momento de la palabra cantada acerca del señorío, de la importancia de entender quién es nuestro Señor. Y encima a lo último tiró una bomba y nos recordó qué fue lo que sucedió con Judas al momento de él estar en la mesa y decirle, hay uno que esta noche me va a traicionar. Y hay una palabra que usa Judas que resuelve el misterio del por qué. En vez de Judas decirle Señor, Judas usa la palabra maestro, y con esto se nos abría y se nos despertaba el entendimiento de cuál es o qué es lo que sucede cuando nosotros no comprendemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Somos expuestos, somos retirados de la participación del propósito eterno por no entender bajo qué señorío estamos. Pero, hermanos, déjenme darle una buena noticia: no hay nada que podamos hacer. O sea, puede parecer mala, pero no hay nada que podamos hacer para poder alcanzar o rendirnos bajo este señorío. Porque no es por obras, no fuimos salvos por obras, o la obra no nos va a hacer llegar a corresponder a este señorío, sino que hay una vida misma que responde a este señorío y obedece. Por eso es que cantábamos recién, nos entregamos en obediencia y nos sometemos a este señorío, porque esa es la única ofrenda que el Señor recibe. Hay un punto, y estamos haciendo un poco un repaso, hay un punto muy intermedio entre hacer lo que al Señor le agrada y hacer lo que a nosotros nos parece que al Señor le agrada. ¿Recuerdan las ofrendas de Caín y Abel? No estaba mal la ofrenda de Caín. Para Caín era lo mejor, pero no era lo mejor o lo que Dios estaba esperando acerca de esa ofrenda. Entonces, estamos en un tiempo en donde necesitamos, mediante la voz del Espíritu, elevar la demanda de discernimiento en cuanto a lo que responde a la voluntad de Dios y lo que no responde a la voluntad de Dios. Ayer Gaby en los jóvenes nos advertía acerca de correr siempre hacia el centro. Los jóvenes pueden ahí un poco afirmar. Nos advertía del cuidado de estar rondando siempre en la periferia, de estar siempre en los lugares muy al límite, cuando en realidad el árbol de la vida estaba en el centro. El árbol de la vida se ubicaba en el centro y es hacia allí a donde todo nuestro ser tiene que apuntar. Por eso es que el apóstol Pablo es enfático en decir, temo o no quiero que mis sentidos se extravíen, tengo un temor dentro mío porque mis sentidos se vayan del foco, olviden a dónde estaba el árbol hacia el cual yo tengo que correr. Que mis sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, o sea, que sean extraviados del centro, que mis sentidos dejen de apuntar hacia el centro. El Señor está quitando el egoísmo y nos está introduciendo en el disfrute de una vida generosa. No damos para recibir algo, sino damos porque hemos entendido el verdadero sacerdocio que está dentro nuestro. Por eso es que damos y crecemos en gracia, y esta gracia sobreabunda, y sé que siempre cuando decimos dar, automáticamente nuestra mente nos lleva a lo material, al dinero, pero vaya a través de la guía del Espíritu Santo sacando este concepto de la cabeza y nos introduzcamos en el verdadero dar, que se trata de la generosidad que ha sido expresada en cada una de nuestras vidas. Dios está produciendo entendimiento del verdadero sacerdocio en nosotros. Es importante ofrecerle al Señor una expresión de generosidad conforme a la del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Aquel que entiende el señorío de Cristo comienza a comprender la demanda de servicio que esta vida produce para aquellos que están disponibles al que el Señor produzca transformación y perfección. Lo leemos de nuevo porque sé que dije muchas cosas, porque quiero ir rápido en esta noche para enfocarnos de fondo en el asunto al que hoy hemos sido llamados y convocados.
Lo que quiere decir esto es que el verdadero señorío de Cristo en nuestra vida, en nuestras vidas, es el único que produce transformación. Por ende, perfección. No podemos ser perfeccionados si primeramente nos fuimos transformados. No hay una versión 2.0, no, Dios no domestica la fiera, Dios no domestica al viejo hombre, Dios lo transforma y a partir de la transformación, por haber entendido el señorío de Cristo, somos perfeccionados. Entonces Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente dispuesta, y esto lo escuchaba en estos días, gente dispuesta y disponible para ser perfeccionados. Si no, yo creo que nadie estaría acá, nadie vendría acá a compartir, a tener comunión con el cuerpo y a seguir creciendo y madurando en esta vida. Pero sí, cada vez que nos vamos sometiendo y humillando a este señorío, el Señor va creciendo y abundando y sobreabundando en nuestras vidas. Lo único que transforma nuestra vida realmente, como decía recién, es el señorío de Cristo. Y ahora sí, el título de lo que nos convoca esta noche, esa fue una breve introducción para poder seguir construyendo, para poder seguir edificando en cuanto a lo que venimos hablando. Recuerden que como casa es un hábito que tenemos el edificar y sobre edificar en cuanto a lo que el Señor nos está hablando. El título de lo de esta noche es: frente a un diagnóstico natural, Dios tiene un tratamiento espiritual. Ahí lo tenemos en pantalla. Se me pegó un poco lo del pastor Marco del sábado pasado. El título es prometedor. Ahora veremos si la construcción del mensaje da a la altura y a la medida y podemos irnos entendiendo. Esta noche no voy a tener puntos. Créame que me quemé la cabeza tratando de poner puntos, pero después dije, o sea, es fácil. Hay un diagnóstico y hay un tratamiento. Y esos son los dos puntos con los que hoy nos tenemos que ir. Tenemos que ir en oración, que ahora en un ratito vamos a entregarle todo al Señor para que el Señor pueda ir hablándonos en esta noche y que podamos ir identificando cuáles son los diagnósticos a los cuales esta generación está sometida, está hundida en algunos casos, ha sido absorbida por el sistema o por el pensamiento o por la ideología de este siglo, y que podamos identificar también cuál es el tratamiento, porque si tenemos un diagnóstico, pero no hay un tratamiento, es imposible de que pueda sanarse algo, pueda ser transformado, pueda ir creciendo y ser perfeccionado, ¿sí? Si voy muy rápido, ustedes me dicen. Incluso yo tengo como un sensor acá que se me va secando de más la garganta cuando voy muy rápido, pero si algo no se entiende, me levanto la mano y frenamos un poquito. Frente a un diagnóstico natural, Dios tiene un tratamiento espiritual. Hoy escuchaba mi abuela en el grupo de la familia, pasó y nos hizo recordar una prédica, la última primicia en la que compartió mi abuelo, y hablaba, y el título mi abuelo era muy bueno para ponerle títulos a las prédicas, y decía 20 claves hacia el éxito. Y cuando mi abuelo hablaba acerca de claves hacia el éxito, había que prestarle mucha atención porque eran verdaderamente claves. O sea, no eran subjetivas, sino que eran claves objetivas para la vida y la construcción y perfección del cuerpo acerca de una familia saludable, enfocada siempre en lo importante. Venimos construyendo un pensamiento, y no sé si ha escuchado en estos días hablar acerca de la conciencia de responsabilidad final. La conciencia de responsabilidad final es qué estamos haciendo con lo que hoy tenemos para que la verdad y la sustancia que está dentro de cada uno de nosotros no caduque con el correr de los días, sino que la próxima generación reciba una verdad tan sustanciosa como la estamos recibiendo hoy en nuestros días. Entonces, esta es una conciencia de responsabilidad final. No tiene que ver con el final de los días,
en cuanto a la escatología o en cuanto al pensamiento del fin de los días, en cuanto al Apocalipsis y a las Escrituras, sino que tiene que ver con cuánta verdad está siendo alumbrada en nuestras vidas y qué tan coherente está siendo esta verdad para que a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos les quede una verdad tan sustanciosa como las que estamos recibiendo hoy en nuestros días y no tengan que hacer el mismo trabajo de reiniciar, de volver a formar algo o de volver a ir al inicio y ver qué es lo que Dios está hablando para volver a reconstruir. Entonces, esto me llevaba a pensar mucho en la prédica de mi abuelo que escuchaba hoy. ¿Qué persona que se abocó a construir una responsabilidad final? Su tarea estaba abocada en qué voy a dispensarle a mis hijos y qué voy a dispensarle a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Si ustedes escuchan todas las prédicas, él hablaba acerca de los hijos y de los hijos de sus hijos y aún más de los bisnietos, porque él había entendido de que tenía una tarea y era convertir una familia saludable de acuerdo a las claves o a los límites que por ahí muchas veces solemos tener. Él estaba enfocado en esto. Y a lo largo de esta prédica él empezaba hablando acerca del trigo y la cizaña. Y ahí a los chicos les pasé una foto. Yo verdaderamente era ignorante, conocía el pasaje, pero nunca me había puesto a detenerme a decir qué diferencia hay entre el trigo y la cizaña o cómo es que se ve. Y no sé si la tienen ahí a la foto. Y acá se ve, el trigo es el que está encorvado, mirando hacia abajo, y la cizaña es el que está erguido, es el que está más derechito. Entonces veía un video de una persona que estaba en el campo y él identificaba y yo decía, ¿cómo hago para reconocer la cizaña? Y ese es fácil, porque el trigo está erguido, o sea, siempre se mantiene humillado hacia abajo, en cambio la cizaña crece bien dura para arriba, entonces por eso es fácil una vez que está madura, poder ir, recogerla y quitarla y luego quemarla para que no produzca un fruto despreciable. Incluso dice, si llegamos a consumir esta cizaña, puede producir en nosotros un mal estomacal, con vómito, con secuelas mucho peores hacia esa. Incluso dice, si comemos mucho de cizaña, puede producir la muerte en cada uno de nosotros. Entonces, vamos al pasaje que el Señor Jesús nombra esta parábola y nos introducimos un poquito más en el tema de esta noche. Mateo, capítulo 13, versos 24 al 30. En NBI, si puede ser, por favor. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. 26. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Les preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Y acá en el verso 30 está la clave en cuanto al trigo y la cizaña. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Entonces, acá esto nos deja una enseñanza. Acá las parábolas eran justamente esto, era para que gente vil y menospreciada como nosotros podamos entender un misterio acerca del reino de Dios. El Señor nos está madurando, nos está llevando a madurar para poder identificar o para poder nosotros ser los responsables. Hablábamos recién acerca del sacerdocio. El sacerdocio requiere de nosotros de madurez. Cuando nosotros somos
sacerdotes que representan el sacerdocio según el orden de Melquisedec, empezamos a representar afuera, al mundo, el verdadero trigo, la verdadera semilla que ha sido plantada desde el principio. Esta palabra que el Señor arranca las escrituras, o con la que el Señor arranca la creación del mundo, y cuando empieza a formar al hombre, dice: yo lo creé a mi imagen y a mi semejanza. Entonces, el trigo corresponde a la imagen y semejanza de Dios, a un fruto o a una semilla madura. Cuando nosotros somos buenos representantes y estamos siendo sacerdotes de este nuevo pacto en el mundo, podemos contrastar en cuanto a la cizaña. Ahora viceversa, si nosotros no estamos siendo buenos representantes, si no estamos representando el verdadero sacerdocio de Dios, ¿cómo se va a poder identificar de aquella semilla que responde al diseño de Dios y aquella semilla que no responde al diseño original de Dios? Entonces, acá hay un pequeño diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, son cosas a las que tenemos que empezar a prestarle un poquito más de atención. Cuando alguien se somete a un diagnóstico, lo que está haciendo la persona profesional es decirle: presta un poquito más de atención. Acá hay algo que no corresponde al diseño original con el cual Dios lo ha creado. Atención, ponele énfasis en buscar y tratarlo de la manera correcta para poder preservarlo, para poder llevarlo a su correcto funcionamiento. Entonces, cuando alguien está expresando el verdadero sacerdocio, cuando alguien está siendo un representante de Dios en cada lugar en el que se mueve, está poniendo un estandarte, una bandera, una buena semilla, diciendo: esta es la verdadera, o esta es la verdad original en la cual nosotros estamos plantados y fundamentados. Entonces, el mundo empieza a tener confusión en cuanto a las realidades que ha formado en su mente. Cuando alguien está siendo un buen representante de Dios, empieza a evidenciar la cizaña o todo aquello que no responde al diseño original de Dios. Entonces, si nos hacemos una pregunta en esta noche, es: ¿estamos siendo trigo o cizaña? ¿Estamos siendo ejemplo o estamos diseñados para representar el trigo, o estamos de alguna manera quedándonos a la mitad y no sabiendo si somos trigo o cizaña? Porque en la apariencia, como veíamos recién en la foto, y más si es alguien no conocedor o ignorante en cuanto a lo que está frente a sus ojos, le va a ser muy difícil distinguirla y puede cometer el error de comer cizaña antes que una buena semilla de trigo, o llevarla a la producción, a la cizaña, antes que al trigo. Y lo que produce llevar una cizaña a la producción es pérdida de tiempo, frustración, tener que desechar un trabajo que nos ha costado tiempo, recursos. Entonces, prestémosle atención. No sé si está bien dicho, prestémosle, pero usted lo entiende y sabe a qué nos referimos. Estemos atentos frente a los diagnósticos que el Señor nos está haciendo ver por discernimiento. Ojo, porque empezábamos diciendo esto, que necesitamos elevar la demanda del discernimiento, y no está mal recordarnos, porque sé que todos los días, todos los sábados y miércoles se nos predica acerca de esto, pero es que hay un valor inmenso en prestarle atención a la voz de Dios para poder reconocerla frente a cualquier verdad relativa o verdad o falsa realidad que el mundo está queriendo implantar en nosotros y en nuestros hijos. Cuando hay un trigo maduro, se logra evidenciar visiblemente la cizaña. Entonces, todo aquello que aparenta ser, al final no tenía sustancia. El trigo tiene sustancia, la cizaña carece de sustancia. La cizaña aparenta ser, pero no es. Recuerdan que la última vez que hablábamos acerca de la suficiencia de la vida de Cristo, dábamos el ejemplo de para qué nos sirve tener apariencia, ser o aparentar tener la vida, aparentar ser como en Río Cuarto dábamos el ejemplo de los zombies.
personas que aparentan tener vida, pero en realidad están muertos y funcionan solamente por instinto. Entonces, estamos funcionando solamente por instintos y acá hay otro diagnóstico al cual le tenemos que prestar atención. Porque todo aquello que actúa por instinto tiende a corromper o a deformar todo aquello que ha sido instaurado por diseño original, por parte de Dios. Entonces, empecemos a hacer y a mostrar un fruto maduro que responde al trigo, para que el mundo pueda ser evidenciado, para que la cizaña pueda entender de que hacia dónde están yendo, lo único que va a producir en ellos es muerte, es despojo, es salirse de una realidad. Es lo que le pasó al final y al cabo a Judas. Ayer hablábamos y me ponía a pensar y decía, yo creo que el Señor Jesús quería que Judas fuera salvo, si no, no lo hubiese llamado. No creo que él ya lo llamó para evidenciarlo y decir, mirá, este es el que me va a traicionar. Jesús quería que Judas fuera salvo. Tema que nunca logró ser transformado, ni mucho menos perfeccionado al estar con él. El pastor Dan nos hablaba acerca de esto, de que no pudo reconocer el verdadero sacrificio que Jesús estaba demostrando al estar en el paso por la tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿O bajo qué señorío estamos caminando y transitando nuestra vida? ¿En el señorío que realmente transforma todo nuestro ser? ¿O solamente estamos viendo a Jesús como nuestro maestro que suple nuestras necesidades básicas y hasta ahí no más? Yo no quiero ir en pos de o como el joven rico. El joven rico había cumplido toda la ley, pero sin embargo, cuando fue llamado a seguirlo, a rendirse bajo el señorío de Cristo, puso en la balanza sus necesidades personales y dijo, a mí esto no me conviene. El verdadero evangelio no me conviene, entonces vamos a ir por una verdad relativa que quiero formar en mi mente y acomodarla a mi propio parecer. Cuidado, no dejemos que la voz del engaño hable más fuerte que la voz de Dios y que esta sea nuestra oración en estos días. Hay dos voces que todo el tiempo intentan hablarnos. No es algo que surgió de las películas de Disney en el tema del diablito en un lado y el angelito en el otro. Hay dos voces, hay dos naturalezas que pelean dentro de cada uno de nosotros por querer tener el señorío de nuestras vidas. Por eso es que David dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides. Bendice alma mía al Señor y no te olvides. Necesitamos todos los días recordarle a nuestra alma quién es nuestro Señor, porque nuestra alma se olvida. Nuestra alma es muy olvidadiza acerca de quién fue el que pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Y esto nos puede costar la vida, por más de que la gracia sobreabunde dentro de cada uno de nosotros. Nos puede llevar a menospreciar la gracia aún en funcionamiento y tan vigente como siempre. Nos puede llevar a un desprecio acerca de esta vida gloriosa a la que el Señor nos está llamando. Por eso es que la oración de Jesús en Juan 17 dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Santifícalos. Recordábamos hace unos sábados atrás, cuando hablamos acerca de una de las jornadas, esta palabra que el Señor antes de ir de Moisés, antes de subir al monte de Sinaí a que el Señor les pueda dar las leyes en las tablas, el Señor les pide que se santifiquen. Y hubo un problema del pueblo de Israel, es que no quiso atravesar el proceso de santificación todas las veces que sea necesario. La santificación hoy en nuestros días es un proceso de todos los días. Nosotros necesitamos levantarnos a la mañana y recordarle a todo nuestro ser que fuimos apartados para Dios, que fuimos hechos, escogidos únicamente para responder al propósito eterno. Después todo lo demás va a producir vacío dentro de cada uno de nosotros y al final vamos a terminar siendo como Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol y parece
ser inspiración poética, pero al final era un alma que estaba cautiva de su propio pensamiento y por no haber recordado todos los beneficios que el Señor tenía a aquellos que guardaban su presencia, aquellos que guardaban la vida, por más cosas que pudieran tener, por más cosas que pudieran lograr, había una demanda. Y hay una demanda dentro de cada uno de nosotros, que hoy es un poquito elevada porque necesita de despojarnos de nosotros mismos para dar a la medida que Cristo ya dio por cada uno de nosotros. Entonces Jesús decía, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, la que va marcando en nosotros cuáles son los tratamientos acerca del diagnóstico que este mundo está ofreciendo a esta generación y a la generación anterior incluso. El tratamiento es la verdad, pero nunca va a poder ser profunda o nunca va a poder entrar dentro de cada uno de nosotros si no estamos atravesando un proceso de santificación. Santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Hay un dicho que está muy común entre los jóvenes hoy y es lo viejo funciona, ¿no? ¿Y a cuántos más de uno lo han querido? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho, no sé si será algo malo o bueno, pero que cuando tenía empacho, mi abuela me tiraba el cuerito. ¿Sí? ¿A cuántos le han tirado el cuerito alguna vez? A los otros se pierden de algo doloroso. O la plancha arriba de una toalla cuando se te había enfriado la panza, entonces ponían la plancha así, y esa sí era buena, un relax. No sé si funciona o no, pero creo que hoy hay tratamientos más buenos y menos dolorosos que tirar el cuerito para curar un empacho o un mal estomacal, ¿no? Entonces, hay muchas personas o este es un lema que esta generación, o un postulado que esta generación tiene, que es lo viejo funciona. Volvamos a lo viejo, porque lo viejo era mejor. Lo viejo funcionaba, lo viejo no se rompía, ahora todas las cosas nuevas se rompen. Que yo cuando tenía, estoy pensando porque yo tampoco es que soy tan viejo, pero yo me imagino a mi papá hablando en este momento, que yo cuando tenía zapatillas eran de cuero y no se rompían, y las usamos 8 años. Mi papá ya ha contado varias veces que ha tenido zapatillas que le salían los dedos por el frente, porque mi papá pasó de calzar 41 en un lapso de 5 meses a calzar 46 ahí. Entonces tuvo que, como así el pueblo de Israel les crecían las sandalias, a mi papá le tuvo que crecer el zapato obligadamente. Entonces, no, lo viejo era lo mejor, lo viejo funciona, pero en estos parámetros, o de acuerdo a la vida a la que nosotros estamos llamados a vivir, lo viejo solamente produce muerte. Si nosotros queremos volver a los viejos rudimentos, y lo hablamos cuando hablamos la prédica anterior acerca de la suficiencia de Cristo, que cuando el apóstol Pablo le manda a Timoteo a corregir lo deficiente en Creta, había un asunto importante en Creta, es que los judíos que estaban ahí para evangelizar al pueblo de Creta o a la isla de Creta, querían volver a los viejos rudimentos, querían volver a la ley, porque nada lograba transformar la vida de los cretenses. Entonces los cretenses iban de mal en peor, dirían los cordobeses, de mal en peor. Y lo único que logra transformar nuestra vida y la vida de las personas que están alrededor nuestro es lo nuevo. Es aquello que responde a la nueva naturaleza. No podemos volver a querer tratar de solucionar asuntos espirituales con cosas naturales. Es por eso que el título, y lo volvemos a recordar, frente a diagnósticos naturales, Dios siempre se va a dispensar con un asunto espiritual. No se trata de qué es lo que nosotros queremos.
No se trata de qué es lo que nosotros necesitamos, sino que se trata de poder responder con una mente y un corazón renovado a lo que el Señor está hablando en este tiempo, a lo que el Señor está dispensando en este tiempo, a lo que el Señor está queriendo hacer con hijos dispuestos y disponibles que se han atrevido a santificar su vida, porque créame que frente a un mundo de diagnósticos tan malos, santificarse es atrevido. Vivir una vida santificada no es algo para cualquiera. Por eso es que estamos frente a una generación que debería ser muy fácil expresar la verdad. El trigo debería ser muy fácil evidenciarlo de la cizaña. Ahora, entonces, hay una madurez a la que nosotros tenemos que responder y Jesús lo comentaba de esta manera y nos daba un baluarte de reino al cual podemos ser introducidos si lo comprendemos. Hijos maduros se evidencian de la cizaña muy fácilmente. No corren el riesgo de ser despojados, sino de producir frutos y frutos conforme a la naturaleza de Dios. Muchas veces nos quedamos con tratamientos viejos o ambiguos y lo único que logra funcionar realmente en esta generación frente a los diferentes diagnósticos es vivir en la novedad de la vida. ¿Cómo vivimos en la novedad de la vida? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino renovaos en los pensamientos, en el entendimiento, para no pensar conforme a lo que piensa, a los vientos de doctrinas de este siglo, sino poder elevar nuestro pensamiento y pensar lo que Dios está pensando. Otra vez, no podemos aplicar tratamientos viejos y ambiguos a una vida que demanda un tratamiento espiritual. Y lo espiritual solamente se accede con personas que han decidido despojarse de su vieja vida y acceder a la santificación, a la renovación, al vivir una vida en abundancia, pero habernos olvidado de esa vieja vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y tiene que dejar de ser solamente, y otra vez, sé que lo digo en todas las prédicas, pero es algo que el Señor está hablándome primeramente a mí. Y antes de subir, tú me dice, estás muy pálido. Es que tampoco es que me he expuesto frente a muchos públicos, pero sé que este público es el que más me demanda, porque después es el que me ve en mi diario vivir, en mis rutinas, cuando vamos a jugar al fútbol, cuando estamos en las diferentes situaciones. Por eso es que eleva aún más la responsabilidad de poder dar y abrir mi corazón en cuanto a lo que el Señor me está mostrando en este tiempo. El Señor está diciendo, o sea, estás identificando muchos diagnósticos, pero ¿estás seguro de que estás teniendo el tratamiento correcto? Es que nos pasa eso, somos muy fácil para emitir juicio, o nos sale naturalmente el emitir juicio, pero cuando Dios emitía juicio automáticamente, Él lo acompañaba de una vida espiritual que se proveía de sí mismo. Él no solamente les decía, los voy a mandar al desierto y ya vamos a ver un poquito más de esto, sino que Él en el desierto se encargaba de proveerse de sí mismo. El Señor no los estaba enjuiciando como el pueblo de Israel creía. El pueblo de Israel llegó a tener este pensamiento. Al final Dios nos está mandando juicio por las cosas que nosotros hicimos. Y por eso nos mandó al desierto, pero el Señor no estaba enjuiciando al pueblo de Israel, sino que estaba queriendo que ellos vean que habían sido provistos de todas las cosas, aún o aunque el parámetro o el contexto en el que ellos estaban sumergidos era totalmente adversario. Vivimos y oramos en esta noche para poder identificar los diagnósticos. Y le pido por un momento que me acompañe en esta oración, cerrando sus ojos, y pedirle al Señor que nos ayude a identificar todo tipo de diagnóstico que esta generación atraviesa. Señor, hoy te entregamos nuestros pensamientos, te entregamos nuestra vida,
Te entregamos todo nuestro ser, Señor, para que seas tú y llevándolo, Señor, cautivos a los pensamientos, a tu señorío. Señor, hoy queremos darte a conocer, queremos lograr entender el verdadero señorío al cual tú nos estás llamando. Y a través de este señorío, de esta vida indestructible en nosotros, poder identificar cuáles son los diagnósticos a los cuales esta generación está sumergido, a los cuales esta generación, Señor, está atravesando para poder mostrarles el verdadero tratamiento, que es una vida nueva, renovada, gloriosa, que transforma, que es poderosa, que es eficaz y efectiva en hijos que han entendido y comprendido realmente el verdadero sacerdocio al cual tú los estás llamando, Señor. Ayúdanos, ayúdanos mediante la guía del Espíritu Santo a poder recordarle a nuestra alma que en ti han sido suplidas todas las cosas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, no terminé todavía por las dudas. Sigo, ya me están echando. Quería que oremos para que juntos podamos identificar cuáles son los diagnósticos que esta generación está atravesando. Vivimos frente a una generación dictaminada por muchos diagnósticos. Le ayudo a poder recordar y a entrar en esto de ir identificando los diagnósticos. Esta es una generación de pecado. Vivimos frente a una generación de ignorancia. Vivimos, y ahí mientras yo voy hablando y diciendo, si usted va recordando alguno que yo no voy nombrando, me puede ayudar y lo sumamos. Vivimos frente a una generación perdida. No, estos son los comentarios que se escuchan en el mundo o en el diario vivir, en la rutina. No, esta generación está perdida. Esta generación está hundida en el pecado. Esta generación es ignorante. Y no solamente hablamos de una ignorancia intelectual, sino una ignorancia en cuanto a la cosmovisión de Cristo, en cuanto a lo espiritual que nos ha sido dado mediante Cristo. Esta generación es una generación ansiosa. Esta generación es una generación depresiva. Esta generación, y esto es algo más actual y contemporáneo, incluso más en los menores, esta generación es una generación viciosa que está hundida en la ludopatía, en las apuestas. Esta generación es una generación de cristal. ¿Cuántos han escuchado eso? Esta es una generación procrastinadora. Esta es una generación orgullosa y ahí no sé si usted logró identificar alguno más. Vivimos frente a muchos diagnósticos que han marcado a esta generación. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y si no hay un tratamiento frente a estos diagnósticos, porque déjeme decirle y asumirle la responsabilidad a usted también, tanto como a mí, nosotros somos los encargados de darle el tratamiento frente a estos diagnósticos. Tanto usted como yo somos los responsables de decirle a esta generación, yo sé cuáles son los vientos y doctrinas que se manejan en este mundo. Pero yo también sé que hay un tratamiento, que hay una resolución que fue evidenciada en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Entonces, frente a cualquier diagnóstico que esta generación pueda llegar a tener, hay un tratamiento aún mayor, elevado a lo que puedan estar atravesando. Entonces, acá debemos entender de que no se trata conforme a lo que yo estoy esperando, sino que se trata conforme a la dispensación que Dios está dando para este tiempo. Y el apóstol Pablo le decía y le hablaba un poco a Timoteo acerca de esto. Le dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 5. ¿Lo tienen? ¿Tenemos? Ahí va. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Cuando habla de últimos días, habla de estos últimos 2000 años en los cuales la iglesia está atravesando diferentes tipos de paradigmas
y procesos, pero que el apóstol Pablo le habla y le dice a Timoteo, ten cuidado de esto. La gente estará llena de egoísmo, y acá hay algunos diagnósticos más. Avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas, o como nos recordaba Gaby ayer a los jóvenes, salí de ahí, corre. No te metas en esos asuntos. No te metas en estas contiendas. Muchas veces hay tantos diagnósticos negativos por falta de ver madurez en hijos capaces de aferrarse a la verdad que están en Cristo. Estamos expuestos a tantos diagnósticos negativos. En palabras más simples, estamos expuestos a diagnósticos tan negativos porque no hay hijos maduros que muestren diagnósticos verdaderos, diagnósticos de una vida que funciona, de una vida que es real, de una vida que es poderosa, de una vida que realmente transforma, de una vida que vence al pecado. Hoy hablábamos con Natu porque en estos días estuve escribiendo mucho acerca del pecado, porque me toca dar un pequeño talks de 15 minutos y que el Señor me ayude en cuanto a Cristo presente en la lucha contra el pecado. Y decíamos y hablamos, la verdad es que esta generación está cansada de luchar contra el pecado. Realmente está cansada de luchar contra el pecado. Incluso hace unos años, y yo lo he comentado varias veces, frente a un grupo de 15 jóvenes aproximadamente, salió el tema a debatir de cuántos creen que se puede vivir una vida sin pecado. Y éramos menos de la mitad de aquellas personas de que, por no sé, o por realmente una convicción o por no querer quedar junto con el otro montón, dijimos, sí se puede vivir una vida sin pecado, pero eran más de la mitad de aquellas personas que no lo concebían. Porque están cansados de luchar contra el pecado. Están cansados de someterse y hundirse frente a diagnósticos devastadores y negativos de no lo vas a lograr, estás hundido en esto, no hay salida. Al final y al cabo el mundo está perdido. ¿Para qué vamos a seguir extendiendo la salvación? Mejor nos quedemos con esta membresía y con los que pertenecen a la membresía y listo. Entonces, es importante lo que el apóstol Pablo le habla antes a Timoteo, por eso es vital leer todo el contexto de lo que el apóstol Pablo habla en las cartas o lo que las escrituras nos llegan a decir. Segunda Timoteo 2, del 14 al 23, dice, no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. O sea, más que dejar de luchar contra el pecado, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, hoy es la hora de luchar más que nunca contra aquellas cosas que están destruyendo y están marcando diagnósticos contrarios a la verdad a la cual yo te he aferrado y a la cual me he aferrado también yo. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Incluso en realidad en la primera carta de Timoteo, el apóstol Pablo los menciona como naufragantes de la fe, como personas que deliraron,
que nunca comprendieron acerca de a lo que habían sido llamados. A pesar de todo, a pesar de gente que habla, que naufraga en la fe, que todo el tiempo está queriendo buscar una verdad relativa, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad a todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. El 22, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver, otra vez, con discusiones necias y sin sentido, pues ya saben que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Vamos hasta el 25, perdón. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Frente a tantos diagnósticos, el Señor nos llama una y otra vez a aferrarnos a la verdad, a una palabra que está fundamentada en Él, en el transformador de todas las cosas, en la palabra que logra ir hasta lo más profundo de nuestro ser. Y así como nos desnuda, nos ilumina, nos hace ver inofensivos ahí, todo chiquitos, nos otorga una vida indestructible, inquebrantable, para poder vencer frente a cualquier adversidad. A esta palabra, aférrate, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. No dejes corromperte por cualquier cosa. Y acá hay algo muy importante, es que muchas veces nosotros nos estamos metiendo en conversaciones donde solamente se practica la ignorancia. Muchas veces estamos debatiendo temas que solo pertenecen a lo viejo, a aquello que si funcionaba, no, porque yo creo que aquello funcionaba en mi tiempo. Cuando el Señor nos está llamando a introducirnos en asuntos eternos, Israel estaba sometida a muchos diagnósticos. Ahora nos centramos en las jornadas, porque no nos olvidemos de que estamos hablando de las jornadas. No estoy hablando de una nueva jornada, pero sí vamos a hacer un repaso rápido en cuanto a cuáles fueron los diagnósticos naturales del pueblo de Israel y cómo respondió Dios frente a estos diagnósticos espirituales. Hice un cuadro comparativo que ahí los chicos se encargaron de copiarlo. Jornadas del pueblo de Israel, diagnóstico versus provisión o contra la provisión. Diagnóstico natural, un pueblo esclavo, y nos vamos al principio, Ramesés, un pueblo esclavo y cautivo. ¿Cuál es el tratamiento espiritual que Dios les ofrece? Libertad por la sangre del Cordero. Diagnóstico natural, necesitaban una salida de la esclavitud, necesitaban sacarse de su mente la esclavitud. El Señor les ofrece entrar en la provisión constante de Dios para con su pueblo. Ellos, otro diagnóstico que atravesaron es que se sintieron descubiertos en el desierto. El Señor los proveyó de una nube y una columna de fuego para cubrirlos. El diagnóstico era que estaban frente a un mar rojo sin salida. El Señor muestra su gloria, liberándolos otra vez del faraón. Diagnóstico frente a aguas amargas, Mara, ¿recuerdan? Dios endulza las aguas con un árbol, mostrando cuál es el alimento que es capaz de nutrirnos y endulzarnos y cambiar y transformar nuestras vidas de aquello que parecía amargo, de un pasado que nos condenaba, que todo el tiempo nos estaba metiendo y hundiendo en diagnósticos negativos. El Señor dice, yo acá tengo el tratamiento, acá tengo la provisión para endulzar esas aguas. ¿Tienen hambre? El Señor provee del maná. ¿Tienen sed?
El Señor hace salir agua de la roca. El diagnóstico era que estaban frente a una guerra contra Amalek, contra la carne. El Señor les da la victoria sobre la carne, mostrándonos en figura y sombra la guerra que hoy se ha propuesto con nosotros mediante Cristo y marca un estandarte. El pueblo busca orden y leyes para poder vivir. Dios le entrega su carácter y les pide santificación. Aarón y María ven injusticias, Moisés casándose con una medianita, Dios responde con justicia en cuanto a aquello que lo representa. El pueblo de Israel veía gigantes y una tierra imposible. Dios solo quería mostrarles que en Él ya estaba la victoria y que necesitaban ser representantes y no observadores. En el pueblo de Israel había un diagnóstico de obstinación e incredulidad. Dios los hace atravesar un proceso de blancura, santificación y renovación. Ellos tenían un afán por querer hacer cosas. ¿Recuerdan a esta persona que salió a buscar madera para prender el fuego y realizar obras para autoabastecerse? Dios se entrega el reposo y busca que confiemos que Él está en control. El pueblo busca el orden dentro de la asamblea, necesita encontrar autoridad. El Señor delega autoridad. El pueblo busca expiación de sus pecados. Dios da origen al sacerdocio, primero en Aarón y luego llevándolo al máximo por Cristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor frente a cualquier diagnóstico, a cualquier proceso, a cualquier desierto al cual nosotros hemos sido llamados, incluso hoy estamos hablándonos un poco para nosotros, pero para volver a recordarnos. Por eso es que empezamos hablando y recordándole a nuestra alma cuáles son los beneficios a los que el Señor nos ha introducido. Frente a cualquier diagnóstico, el Señor ya tiene un tratamiento. Frente al pecado, frente a un mundo y a un sistema que todo el tiempo busca corrompernos, el Señor tiene un tratamiento y nos ha entregado un Hijo en humildad, que nos da la victoria, que nos hace ir de poder en poder, de victoria en victoria, siempre y cuando nos pongamos frente a un espejo, dejemos de ser nosotros y empezar a representar esa imagen clara y nítida. Entonces, el tratamiento somos nosotros siendo hijos responsables. El tratamiento frente a tantos diagnósticos devastadores que el mundo enfrenta, son hijos responsables que han entendido y han evidenciado una imagen y la dan a conocer y la expresan y se rinden bajo el señorío y el Señor los moldea para poder mostrar y dar a luz una nueva generación. Esta es la responsabilidad que tenemos del final, de poder frente a cualquier diagnóstico decir: Cristo está presente, Cristo sana, Cristo está. En Juan, me compartía Natu acerca de cuando en primera de Juan habla acerca de que frente al, si pecaron, o el apóstol diciendo no pequen más, pero si pecan, abogado tienen. Pero esto no es libertinaje en cuanto a la gracia, sino por identificar que frente a cualquier diagnóstico hay un tratamiento. Frente a cualquier diagnóstico hay un tratamiento y el tratamiento siempre va a ser mayor que el diagnóstico. Amén. Dejemos de pensar en lo viejo. Dejemos de llevar todo el tiempo nuestra mente a decir: al final lo viejo funcionaba. Al final lo viejo, cuando veníamos antes y cantábamos este tipo de canciones, funcionaban más que ahora, sino que se trata de bajo qué señorío estamos manifestando esta vida. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad en nosotros. Porque tu palabra es verdad en nuestra familia, porque tu palabra es la verdad que esta generación necesita, Señor. Ayúdanos a recordar todo lo que ya nos ha sido provisto en Cristo, Señor, y que podamos crecer como hijos responsables que frente a un diagnóstico tan devastador, tan malo que esta generación atraviesa,
Aún hay una palabra transformadora que nace, Señor, desde el entendimiento de tu propósito eterno llevado a cabo, Señor. Haznos sacerdotes, no según el orden viejo, el orden antiguo. Haznos sacerdotes según el orden de Melquisedec, Señor. Representantes tuyos, Señor, que te dan a conocer incluso en los lugares más hostiles, incluso donde la gente, la única opinión que puedes llegar a dar es: ahí no te vas a meter, ahí no vas a poder entrar, Señor. Pero tu palabra es capaz de penetrar hasta lo más profundo como espada de doble filo, Señor. Y esta es la palabra que logra transformar nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por el hermano que está al lado mío, Señor. Porque juntos, Señor, podemos ir creciendo en entendimiento y siendo sobreedificados en tu palabra, en esta roca, Señor. Te amamos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es que el cielo no